Buenas noches, querido oyente. Bienvenidos a la serie de mitología maya. Hoy nos sumergimos en los mayas, la civilización que estuvo detrás de las magníficas pirámides que se alzan en las selvas de Centroamérica, de los complejos sistemas de calendarios y de los misteriosos jeroglíficos. Estas personas, que calculaban el cielo a la perfección, descubrieron el cero en las matemáticas y observaron a simple vista hace miles de años cosas que nosotros solo podemos ver con telescopios. Desaparecieron de repente un día. Sus ciudades fueron abandonadas, sus templos quedaron sepultados en la selva. Pero, ¿quién destruyó a los mayas? ¿Fueron los conquistadores españoles? ¿La sequía? ¿O se destruyeron a sí mismos? En esta historia descubriremos todo, desde el nacimiento de los mayas hasta su colapso, desde su mitología hasta su vida cotidiana, y buscaremos la respuesta a la pregunta más importante: ¿realmente desapareció esta magnífica civilización? Antes de empezar el video, para que la serie de mitología continúe y para que podamos realizar investigaciones profundas sobre otros dioses mitológicos, por favor, no olvides darle a me gusta al video y suscribirte al canal. Realmente necesitamos tu apoyo para que estas historias olvidadas salgan a la luz. Toma un respiro profundo. El secreto de la civilización perdida comienza ahora. En las selvas tropicales de Mesoamérica, hace miles de años, comenzó a florecer una de las civilizaciones más impresionantes de la historia de la humanidad. Los mayas surgieron alrededor del año 2000 a.C., como pequeñas comunidades agrícolas que vivían entre la península de Yucatán, las altas montañas de Guatemala y las selvas de Honduras. Este periodo temprano se denomina periodo arcaico, y es una etapa en la que los mayas pasaron de la vida nómada a la agricultura sedentaria. Las primeras comunidades mayas establecieron una vida basada en el cultivo del maíz. El maíz no era solo una fuente de alimento, también era una planta sagrada. El Popol Vuh, el texto sagrado de la creación de los mayas, narra que los seres humanos fueron creados a partir de masa de maíz y agua. Esta creencia moldeó toda la visión del mundo de los mayas. Adoraban al dios del maíz, Yum-Kaax, y ofrecían sacrificios al dios de la lluvia, Chac, porque sabían que, sin agua, el maíz no crecía, y sin maíz, la vida no podía continuar. El periodo comprendido entre el año 2000 a.C. 25 a.C. es conocido como el periodo preclásico. En este largo proceso, los mayas evolucionaron de aldeas simples a ciudades complejas. Se construyeron las primeras estructuras de piedra, se alzaron los primeros templos, surgieron ciudades mayas tempranas como el Mirador. Cuando esta ciudad fue construida en el siglo VI a.C., era probablemente uno de los asentamientos más grandes del mundo. Con sus pirámides gigantes, amplias plazas y complejos sistemas de agua, el Mirador era una prueba temprana de cuán avanzada era la sociedad maya. En este periodo, el sistema de escritura maya también comenzó a desarrollarse. Los jeroglíficos no eran solo dibujos. Cada signo podía representar un sonido, una sílaba o una palabra completa. El sistema de escritura más complejo del continente americano nació aquí, en tierras mayas. Estas escrituras empezaron a aparecer en estelas de piedra, en las paredes de las pirámides y sobre la cerámica. Los nombres de los reyes, victorias de guerra, oraciones ofrecidas a los dioses. Los mayas usaron la escritura no solo para llevar registros, sino también para legitimar el poder. Hacia finales del periodo preclásico, el sistema de ciudades-estado mayas se volvió claro. No había un imperio centralizado.
pero comerciaban entre sí. A veces formaban alianzas 25 a.C., veces luchaban. Este sistema hacía a los mayas tanto fuertes como frágiles. Al no haber una autoridad central, cada ciudad trazaba su propio destino. Pero al mismo tiempo, incluso si una ciudad caía, la civilización continuaba. La sociedad maya tenía una estructura jerárquica. En la cima estaba el Kukulajau, el rey sagrado. Los reyes eran los intermediarios entre los dioses y los hombres. Realizaban rituales de sangre, hacían brotar sangre de sus propios cuerpos y la ofrecían a los dioses. Esto no era solo un ritual religioso, sino también una demostración de poder político. Bajo el rey estaban los nobles, sacerdotes, comerciantes, artesanos y, en la base, los campesinos. Los mayas dieron gran importancia a la astronomía desde tiempos tempranos. Observaron el cielo, registraron los movimientos de los planetas. Venus era especialmente importante. Los sacerdotes mayas conocían tan bien los ciclos de Venus que podían calcular incluso siglos después. Este conocimiento no era solo por curiosidad. Los calendarios eran críticos para la agricultura. Cuándo sembrar, cuándo cosechar. Los mayas tenían dos calendarios principales: el Tzolkin, el calendario sagrado de 260 días. El Hab era el calendario solar de 365 días. Cuando estos dos calendarios se unían, se formaba la rueda calendárica, que se repetía cada 52 años. Y lo más impresionante era el calendario de cuenta larga. Según los mayas, el ciclo mundial actual había comenzado en el año 3114 a.C., y este ciclo terminaría en el año 2012. Por supuesto, el mundo no se acabó ese año, pero esta profecía despertó un gran interés en los tiempos modernos. Al terminar el periodo preclásico, los mayas ya se habían convertido plenamente en una civilización, y las puertas del periodo clásico estaban a punto de abrirse. Este periodo sería la edad de oro de la civilización maya. Alrededor del año 250 después de Cristo, la civilización maya entró en su periodo clásico. Este periodo duraría aproximadamente 600 años y sería la época más brillante, creativa y poderosa de la historia de los mayas. Las ciudades alcanzaron dimensiones colosales, el arte llegó a su cima y la ciencia logró avances increíbles. Tikal fue una de las ciudades más importantes del periodo clásico. Esta ciudad, que se alzaba en medio de las densas selvas tropicales de Guatemala, albergaba a decenas de miles de personas. Según algunas estimaciones, su población pudo haber superado los 100,000 habitantes. Tenía pirámides gigantescas, amplias plazas, palacios y templos. Su pirámide más alta, el Templo 4, medía 65 metros de altura. Desde la cima de estas pirámides, los reyes se dirigían al pueblo, organizaban rituales y ofrecían sacrificios a los dioses. La arquitectura de las ciudades mayas no era solo estética, también tenía un profundo significado simbólico. Para los mayas, las montañas eran puentes entre el inframundo, Xibalba, y los cielos. Los templos en la cima de las pirámides eran espacios sagrados donde se establecía comunicación con los dioses. El número de escaleras, la orientación de los peldaños, la posición de las puertas, nada era al azar. Cada detalle tenía un sentido cosmológico. En el periodo clásico, el sistema de escritura maya alcanzó su madurez. Existían miles de jeroglíficos, y los sacerdotes que sabían leer estos signos escribieron libros llamados códices. Estos códices eran textos largos escritos en papel plegable. Contenían cálculos de calendarios,
observaciones astronómicas, mitología de los dioses, conocimientos médicos y profecías. Lamentablemente, tras la conquista española, cientos de códices fueron quemados por sacerdotes como Diego de Landa. Hoy, solo han sobrevivido 4 códices mayas: el Códice de Dresde, el Códice de Madrid, el Códice de París B, el Códice Grolier. Los matemáticos mayas utilizaban un sistema numérico vigesimal. Esto fue algo que solo unas pocas civilizaciones en la historia del mundo lograron. El 0 no solo representaba la nada, sino también la plenitud, el final de un ciclo. Para los mayas, los números no eran solo matemáticas, sino que tenían significados filosóficos y religiosos. En astronomía, también obtuvieron logros increíbles. Podían calcular eclipses lunares con cientos de años de antelación. Determinaron el ciclo de Venus con una precisión casi idéntica a los cálculos modernos. Encontraron el centro de la Vía Láctea. Y hicieron todo esto sin ningún telescopio, solo a simple vista y con observaciones pacientes. La sociedad maya del período clásico tenía muchas capas. Los reyes eran figuras que se creía poseían poder divino. Las ceremonias de ascenso al trono se celebraban con rituales que duraban días. Los ritos de sangre eran la parte más importante de estas ceremonias. El rey o la reina solían perforar su lengua, su oreja o su zona genital con una espina para dejar fluir la sangre. Esta sangre se ofrecía a los dioses. La guerra era una parte integrante de la vida maya en el período clásico. Las ciudades estaban en constante conflicto entre sí. Pero estas guerras no eran solo para conquistar territorios. Capturar prisioneros, especialmente de la clase noble de la ciudad enemiga, era muy importante. El juego de pelota sagrado, llamado pelota, también se jugaba a veces con prisioneros, y el bando perdedor era sacrificado. Este juego no era solo un deporte, sino una recreación simbólica de la batalla cósmica. El arte maya alcanzó su punto máximo en el período clásico. Cerámicas, pinturas murales, relieves en piedra. Cada uno describe escenas mitológicas, eventos históricos o la vida cotidiana. Los murales de Bonampak son una de las obras de arte más impresionantes de este período. Estas pinturas, trazadas en las paredes de los templos, muestran de manera vívida una escena de guerra. La captura de prisioneros ve las ceremonias de sacrificio. Tikal y Calakmul eran las superpotencias del período clásico. La rivalidad entre estas dos ciudades duró siglos. A veces Tikal dominaba, otras veces Calakmul. Este equilibrio de poder afectó también a las demás ciudades. Esta compleja estructura política determinó la dinámica del mundo maya del período clásico. Sin embargo, hacia el final del período clásico, empezaron a aparecer grietas. El crecimiento de la población creó presión sobre los recursos. La fertilidad de la tierra disminuyó. Las guerras se volvieron más violentas. Y hacia finales del siglo IX, algo empezó a ir seriamente mal. Las grandes ciudades comenzaron a sumirse, una por una, en el silencio. A principios del siglo IX, algo empezó a cambiar en el mundo maya. Las ciudades que habían crecido, prosperado y brillado durante siglos, de repente se estancaron. En Tikal, no se erigió ninguna estela después del año 869 después de Cristo. Palenque se sumió en el silencio tras el año 799. En Copán, las inscripciones monumentales cesaron después del año 822. Este alto repentino fue un misterio para los arqueólogos durante muchos años. Este suceso
conocido como el colapso maya, no ocurrió por una sola causa, sino por la combinación de muchos factores. El primer factor, y el más importante, fue el cambio climático. Las investigaciones paleoclimáticas muestran que, entre los siglos IX y X, hubo periodos de sequía severa en la región de Yucatán. El análisis de los sedimentos de los lagos revela que la cantidad de lluvia disminuyó considerablemente. Para los mayas, el agua era la vida misma. El cultivo del maíz dependía de lluvias regulares. Cuando llegó la sequía, las cosechas disminuyeron. Comenzó el hambre. El pueblo enfermó. Pero la sequía por sí sola no basta para destruir una civilización. El verdadero problema fue cómo reaccionó la sociedad maya ante esta crisis. La población había aumentado constantemente durante siglos. En ciudades como Tikal vivían más de 100,000 personas. Alimentar a tanta gente requería una agricultura intensiva. Se talaron los bosques y se ampliaron las zonas de cultivo, pero esto creó un desastre ambiental. La erosión del suelo aumentó, la fertilidad de la tierra disminuyó, se producía cada vez menos. El sistema agrícola maya se basaba en el sistema de rotación llamado milpa. Después de sembrar en una zona durante unos años, la dejaban para que la tierra se recuperara por sí misma. Pero bajo la presión del aumento de población, las tierras no pudieron descansar lo suficiente. Los bosques talados no regresaron. Los recursos hídricos disminuyeron. El equilibrio ecológico se rompió. La estructura política también aceleró el colapso. El sistema de ciudades-estado mayas funcionaba en los buenos tiempos, pero en momentos de crisis, al no haber una autoridad central, no se pudo generar una solución coordinada. Cada ciudad intentó valerse por sí misma. A medida que los recursos escaseaban, las guerras entre las ciudades se volvieron aún más violentas. Ya no se luchaba solo por prestigio, sino por la supervivencia. Los rituales de captura y sacrificio también aumentaron. Los reyes vieron la causa de la crisis en la ira de los dioses. Creyeron que se debían ofrecer más sacrificios, más sangre. Pero esto aumentó aún más la tensión social. Las guerras redujeron la población masculina joven. Disminuyó la mano de obra necesaria para la producción agrícola. Se formó un círculo vicioso. Las excavaciones arqueológicas realizadas en Tikal muestran que, incluso en el periodo de colapso, se intentaba ampliar los palacios añadiendo nuevas habitaciones. Las élites intentaban mantener sus vidas de lujo a pesar de la crisis. Esto abrió aún más la brecha entre las clases bajas y las clases altas. Mientras el pueblo pasaba hambre, los palacios crecían. El orden social empezó a resquebrajarse. Algunos arqueólogos encontraron pruebas de revueltas internas en los siglos VIII y IX. Algunos palacios fueron quemados, las estelas fueron rotas deliberadamente y las tumbas de las élites fueron saqueadas. Esto muestra que el pueblo ya no confiaba en sus reyes y se rebelaba contra la clase alta que pretendía mediar con los dioses. Las redes comerciales también colapsaron. La economía maya se basaba en el comercio a larga distancia. Obsidiana, cacao, trabajos de plumas, cerámicas. El comercio entre ciudades era la base de la prosperidad. Pero a medida que aumentaban las guerras y la inestabilidad, las rutas comerciales se volvieron inseguras. Comenzó el declive económico. Alrededor del año 850, las grandes ciudades mayas de la región sur comenzaron a ser abandonadas una por una. La gente emigró al norte de Yucatán, a las zonas costeras o a asentamientos más pequeños. Los grandes templos, palacios y plazas quedaron vacíos. La selva, poco a poco, comenzó a devorar estas estructuras gigantescas. Sin embargo,
Este no fue el fin de toda la civilización maya. En la región norte, ciudades como Uxmal y Chichén Itzá todavía estaban en pie, incluso algunas se hacían más fuertes. El colapso maya no fue el fin de una civilización, sino una transformación. El centro de poder se había desplazado. El período clásico había terminado, pero los mayas seguían allí. Este colapso nos da una lección importante. Ninguna civilización, por muy avanzada que sea, es inmune a las crisis ambientales y sociales. Los mayas podían leer el cielo, pero no pudieron ver los límites de sus propias tierras. Podían ofrecer sacrificios a los dioses, pero no pudieron resolver sus propias contradicciones sociales. Y finalmente, sus grandes ciudades se sumieron en el silencio. Mientras las grandes ciudades del período clásico se sumían en el silencio, la civilización maya en realidad no moría, solo se estaba transformando. El período comprendido entre los años 900 y 1500 después de Cristo se denomina período posclásico. En esta etapa, el centro de poder se desplazó de las selvas tropicales del sur hacia la península de Yucatán, en el norte. Chichén Itzá se convirtió en la ciudad más importante del período posclásico. Esta ciudad no solo tenía influencia maya, sino que también portaba el sello tolteca proveniente del centro de México. Comenzaron a verse nuevos elementos en la arquitectura, el arte y los rituales religiosos. Esta pirámide no es solo una obra maestra arquitectónica, sino también un calendario astronómico. Tiene 91 escalones en cada uno de sus 4 lados. Junto con el templo de la cima, suman un total de 365 escalones. En los equinoccios de primavera y otoño, la luz del sol golpea la esquina de la pirámide, de tal manera que se forma la sombra de una serpiente sobre los escalones. Esta sombra parece como si Kukulcán estuviera descendiendo de la pirámide. Conocían el cielo tan bien que podían tener en cuenta los eventos celestiales al diseñar sus edificios. En Chichén Itzá también se encuentra el campo de juego de pelota más grande de Mesoamérica. Este campo de juego sagrado tiene 168 metros de largo y 30 metros de ancho. Sus muros están adornados con relieves que describen el significado mitológico del juego. La sangre que brota de su cabeza se transforma en serpientes y flores. En el período posclásico, la sociedad maya se volvió más militarizada. Las regiones costeras se convirtieron en el centro del comercio marítimo. Ciudades portuarias como Tulum se desarrollaron. El comercio de cacao, sal, obsidiana y tejido se volvió común. Un grupo llamado los mayas Putún fue especialmente importante. Estos eran comerciantes que vivían en la región de Tabasco y Campeche, y que portaban influencias tanto mayas como mexicanas. Realizaban comercio a larga distancia en canoas. Se registra que Colón, en su cuarto viaje, se topó con una canoa comercial maya frente a las costas de Honduras. Esta canoa tenía 30 metros de largo y estaba llena de cacao, textiles, obsidiana y objetos de cobre. La ciudad de Mayapán se convirtió en el centro político de Yucatán en el siglo XIII. La dinastía Cocom estableció su hegemonía sobre las demás ciudades de la región. Sin embargo, esta hegemonía era opresiva. La alianza establecida bajo el liderazgo de la familia Cocom no era voluntaria. A mediados del siglo XV, estalló una rebelión contra Mayapán. Bajo el liderazgo de la dinastía Xiu, las ciudades aliadas incendiaron y destruyeron Mayapán. La mayor parte de la familia Cocom fue asesinada. Tras este evento, Yucatán se fragmentó políticamente. Surgieron más de 16 pequeños reinos. Estos reinos lucharon constantemente entre sí. Cuando llegaron los españoles,
El mundo maya se encontraba en este estado de fragmentación. En el periodo posclásico, la religión maya también sufrió cambios. Los rituales de sacrificios humanos se volvieron más comunes. Se arrojaban sacrificios a pozos de agua naturales llamados cenotes. En las excavaciones realizadas en el cenote sagrado de Chichén Itzá, se extrajeron cientos de esqueletos, objetos de oro, jade y cerámica. Estas eran las pruebas de los sacrificios ofrecidos a Chac, el dios del agua. El sistema de calendario maya se siguió utilizando también en el periodo posclásico. Se escribieron códices. Gran parte del Códice de Dresde probablemente fue escrita en el periodo posclásico. Este códice contiene tablas de Venus, predicciones de eclipses y pronósticos agrícolas. Las redes comerciales se expandieron. Los mayas comerciaban no solo con sus propias regiones, sino también con el centro de México, Panamá e incluso regiones más lejanas. El cobre venía del oeste de México, la turquesa del norte. La sociedad maya del posclásico era más pragmática, más comercial, más militarizada que la del periodo clásico. Pero los mayas seguían en pie, seguían desarrollándose. Desde el este, desde el océano, llegaban extranjeros de piel blanca, con armaduras de hierro y montados a caballo. Los españoles estaban llegando, y el mundo maya ya nunca volvería a ser el mismo. En el año 1492, Cristóbal Colón llegó al continente americano. Este evento cambió el curso de la historia mundial. Los españoles se pusieron en marcha para ganar oro, tierras y almas en el Nuevo Mundo. En 1519, Hernán Cortés conquistó a los aztecas. En 1532, Francisco Pizarro destruyó el imperio inca. Pero los mayas no se rindieron tan fácilmente. La conquista de las tierras mayas duró casi 200 años. El primer contacto ocurrió en 1502. En el cuarto viaje de Colón, se topó con una canoa comercial maya frente a las costas de Honduras. La canoa estaba llena de cacao, herramientas de cobre, textiles y obsidiana. Los españoles se sorprendieron. Estas personas parecían mucho más avanzadas de lo que pensaban, pero aún no hubo un intento de conquista. Los españoles perseguían otras riquezas. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba inició la primera expedición de exploración. Llegó a las costas orientales de Yucatán. Allí vio ciudades mayas y quedó asombrado. Pirámides de piedra, templos, comunidades organizadas. Pero los mayas no recibieron a los extranjeros de forma muy amigable. Estallaron enfrentamientos. Los españoles se retiraron sufriendo bajas. En 1518, Juan de Grijalva organizó una segunda expedición. Siguió las costas de Yucatán. Vio objetos de oro y adornos de jade. Los españoles ya sabían con certeza que había riquezas en estas tierras, pero al mismo tiempo comprendieron que no sería fácil tomarlas. En 1527, Francisco de Montejo recibió autorización oficial para conquistar Yucatán. Su primera campaña fracasó. Los mayas mostraron una resistencia feroz. Los españoles sabían cómo habían vencido a los aztecas, capturar la capital central, matar al emperador, y todo el imperio caería. Pero en los mayas no había una capital central. Cada ciudad era independiente. Aunque conquistaran una ciudad, las demás seguían resistiendo. Montejo lo intentó durante años. Fue una lucha que duró hasta la década de 1540. Poco a poco, ciudad por ciudad, tomó las regiones del norte de Yucatán. La ciudad de To fue conquistada y sobre ella se fundó Mérida. Los mayas estaban cansados, fragmentados
y agotados por las enfermedades y las guerras. Pero no estaban completamente derrotados. La mayor arma de los españoles no fue su tecnología de guerra. Lo que realmente mataba eran las enfermedades: viruela, sarampión, gripe. Los mayas no tenían ninguna inmunidad contra estas enfermedades. Las epidemias redujeron la población en decenas de miles. Según algunas estimaciones, en los primeros 100 años tras el contacto español, murió el 90% de la población maya. Esto fue una catástrofe que fue más allá de un genocidio. Diego de Landa llegó a Yucatán en 1549. Era un fraile franciscano. Primero intentó enseñar el cristianismo a los mayas, pero luego descubrió que ellos aún mantenían sus antiguas creencias en secreto. En 1562, organizó un tribunal de la Inquisición en Maní. Destruyó miles de ídolos mayas y, lo más importante, quemó todos los códices mayas que cayeron en sus manos. 27 códices fueron entregados a las llamas. En ellos había miles de años de conocimiento, historia, astronomía y medicina. Todo se convirtió en cenizas. Landa sintió arrepentimiento más tarde. Escribió un libro llamado Relación de las Cosas de Yucatán. En este libro intentó explicar la lengua, la cultura y el calendario maya, una de las razones más importantes por las que hoy podemos descifrar la escritura maya es este libro de Landa. ¡Qué ironía! El hombre que quemó miles de códices fue, al mismo tiempo, el hombre que permitió la preservación de la escritura maya. En el sur, en la región del Petén, había una ciudad maya llamada Tayasal. Esta ciudad fue el último lugar en resistir a la conquista española. Estaba establecida en una isla del lago Petén Itzá, en lo profundo de las selvas. A los españoles les costó mucho llegar allí. No había caminos, la selva era muy densa y las enfermedades eran comunes. Tayasal permaneció independiente hasta el año 1697. Casi 200 años después de la llegada de los españoles a América, todavía había una ciudad maya que no habían conquistado. Martín de Ursúa finalmente reunió un ejército y atacó Tayasal. El 13 de marzo de 1697, la ciudad cayó. Pero este no fue el fin de la resistencia maya. En el siglo XIX comenzó la Guerra de Castas. Los mayas de Yucatán se levantaron contra el gobierno mexicano. Esta guerra, que duró desde 1847 hasta 1901, fue extremadamente sangrienta. Los mayas lograron recuperar casi la totalidad de Yucatán, pero finalmente, las armas modernas y ejércitos más grandes sofocaron la rebelión. La conquista española y lo que siguió fue una tragedia inmensa para la civilización maya. Millones de personas murieron, se destruyó el conocimiento de siglos, sus lenguas fueron reprimidas, sus creencias fueron prohibidas, pero los mayas no desaparecieron, seguían allí, en las aldeas, en las selvas, en las montañas, hablando sus lenguas, manteniendo sus tradiciones, manteniendo vivo el espíritu de resistencia. Y aún hoy, millones de mayas viven en Centroamérica y portan el legado de sus antepasados. Al responder a la pregunta de quién destruyó a los mayas, tal vez debamos enfatizar la verdad más importante. Los mayas no desaparecieron. Es un error común. Sí, las grandes ciudades fueron abandonadas. Sí. La civilización clásica colapsó. Sí. La conquista española trajo una destrucción terrible. Pero el pueblo maya, la cultura maya y la lengua maya siguen vivos. Hoy en día, alrededor de 7 millones de mayas viven en Centroamérica.
Casi la mitad de la población de Guatemala es de origen maya. En los estados mexicanos de Chiapas, Yucatán y Quintana Roo viven millones de mayas. También hay comunidades mayas en Belice, Honduras y El Salvador. Y estas personas no solo son descendientes de los mayas, hablan activamente las lenguas mayas, mantienen sus tradiciones y preservan su identidad. Aún se hablan más de 30 lenguas mayas: el maya yucateco, el quiche, el cuechi, el cachiquel, el mam, el teseutujil. Cada una es una pieza viva de miles de años de historia. Estas lenguas no son solo herramientas de comunicación, sino sistemas que transportan una visión del mundo, una filosofía y una memoria cultural. La Constitución de Guatemala reconoce oficialmente 21 lenguas mayas. En México, las lenguas mayas también están bajo protección. Las comunidades mayas modernas mantienen las tradiciones de sus antepasados. Los llamados contadores del tiempo, o Ashkihab, organizan ceremonias según el calendario Tzolkin. Hacen profecías y guían a la comunidad, tal como se hacía hace siglos. Cada día tiene un significado, cada día tiene una energía diferente. La agricultura tradicional maya también continúa. En el sistema de milpa, el maíz, los frijoles y la calabaza se siembran juntos. Este trío es conocido como las tres hermanas. El maíz proporciona un soporte por el cual trepan los frijoles. Los frijoles aportan nitrógeno al suelo. La calabaza, con sus grandes hojas, protege el suelo del sol y evita las malas hierbas. Este es un ejemplo de agricultura sostenible de hace miles de años. La tejeduría maya persiste como una rama artística monumental. Las mujeres tejen diseños tradicionales en telares. Cada diseño tiene un significado. Indica de qué pueblo es la persona, a qué clan pertenece, o incluso, a veces, qué creencia religiosa profesa. Estos diseños no son solo estética, son una expresión de identidad. En el siglo XX, el mundo maya fue redescubierto. Los arqueólogos empezaron a encontrar las ciudades que habían quedado sepultadas en lo profundo de la selva. Stephens y Catherwood, en sus viajes de la década de 1840, presentaron ciudades como Copán, Palenque de Uxmal a la atención del mundo. La gente quedó atónita. ¿Cómo se habían construido estas magníficas estructuras? ¿Qué significaban estas escrituras? El desciframiento de la escritura maya fue uno de los grandes logros intelectuales del siglo XX. Científicos como Yuri Knorosov, Tatiana Proskouriakov, Belinda Shelle lograron descifrar los jeroglíficos mayas tras años de trabajo. Al llegar a la década de 1980, gran parte de las inscripciones mayas se volvieron legibles. Y la historia que surgió era increíble. Nombres de reyes, guerras, bodas, alianzas. La historia maya revivió desde las piedras silenciosas. Las tecnologías arqueológicas modernas trajeron descubrimientos aún más sorprendentes. El LIDAR, una tecnología de mapeo basada en láser, detectó miles de estructuras bajo la selva. El escaneo LIDAR realizado en Guatemala en 2018 reveló más de 60,000 estructuras mayas. Pirámides, palacios, casas, caminos, terrazas agrícolas. La civilización maya era mucho más grande y compleja de lo que se pensaba. Pero el pueblo maya moderno no es solo un resto del pasado, son una comunidad activa, política y luchadora. En la década de 1980, en Guatemala, el pueblo maya fue víctima de un genocidio terrible. La dictadura militar destruyó cerca de 410 aldeas mayas y asesinó a decenas de miles de personas. Pero los mayas resistieron. Activistas como Rigoberta Menchú llamaron la atención del mundo entero. En 1992,
Menchú recibió el Premio Nobel de la Paz. Hoy, el pueblo maya lucha por sus derechos sobre la tierra, sus derechos lingüísticos y sus derechos culturales. Los proyectos mineros de corporaciones multinacionales, las presas hidroeléctricas y las instalaciones turísticas amenazan sus tierras sagradas. Pero los mayas, tal como lo hicieron sus antepasados, continúan resistiendo. Entonces, ¿quién destruyó a los mayas? Fue la sequía, las guerras, la destrucción ambiental, la conquista española. La respuesta es compleja. El colapso del periodo clásico fue una combinación de crisis ecológicas, sociales y políticas. La conquista española trajo una destrucción atroz. Pero nada de eso pudo eliminar por completo a los mayas. Porque una civilización no consiste solo en estructuras de piedra. Hoy, mientras las antiguas ciudades atraen la atención de los turistas, los verdaderos mayas viven en las aldeas, mantienen sus tradiciones, hablan sus lenguas. Ellos son los representantes de una continuidad de miles de años que portan el legado de sus ancestros. La civilización maya no desapareció. Se transformó, cambió, se adaptó y siguió viviendo. Y tal vez la verdadera pregunta debería ser, si los mayas no desaparecieron, ¿qué podemos aprender de ellos? Crisis ambientales, contradicciones sociales, sostenibilidad. La historia maya puede enseñar mucho al mundo moderno, si sabemos escuchar. El secreto de la civilización perdida era, en realidad, la historia de un pueblo que nunca se perdió.